¿Se esperaban este triunfo? Porque la verdad, yo no. Hablemos de la victoria del Deportivo Pasto aquí en Más Allá del Volcán. Pero antes de comenzar con este video, no se olviden de visitar Toque Primera para conseguir las mejores camisetas retro aquí en la ciudad de Pasto. Así que ya saben, en pantalla aparecerá el QR para que vayan a seguirlos y se consigan las mejores camisetas a su gusto. Además, no se olviden de darle like y de suscribirse a este canal para llegar a la meta de los 1000 suscriptores. También vayan y síganme a mi Instagram. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Tengo TikTok, tengo Instagram, así que pueden irme a seguir también por allá. Sin nada más que añadir, comenzamos. Bueno, como les mencionaba en el inicio de este video, yo en lo personal no me esperaba esta victoria, aunque la verdad se complicó bastante. Hay que decir que este Deportivo Pasto, fiel al estilo del semestre pasado, no sabía cerrar un partido y la terminó padeciendo sobre el final. Ahora, es cierto que Patrick Preciado apareció, salvó la papeleta, salvó las papas, le dio los 3 puntos al Deportivo Pasto. Sí, todo eso es bastante destacable y dentro de todo eso también hace parte o tiene mérito ahí lo que hizo Camilo Ayala. Pero evidentemente para llegar al 3-2 hay un 2-2, un 2-1, un 2-0, un 1-0 y así sucesivamente. Así que vamos por partes, vamos desde el comienzo, vamos tranquilamente porque este partido dejó algunas cosas bastante interesantes. Bueno, para comenzar hay que destacar que desde el arranque, desde la nómina inicialista, desde los 11 titulares, ya habían 3 de las 4 nuevas contrataciones que tenía el Deportivo Pasto. Se puede sumar una quinta, el caso de Santiago Jiménez, que se quedó en exámenes médicos, no sé en qué terminó esa cuestión, pero todo apunta a que Santiago Jiménez sería la quinta nueva contratación, aunque pues también hay que esperar el tema de los volantes con la salida de Charrupí, hay que también refrescar un poco ahí, poner un poco más de experiencia, un poco más de jerarquía, pero bueno, son cuestiones que ya más adelante se irán tocando y como siempre el Deportivo Pasto hace pretemporada dentro de la temporada, eso no es nada nuevo. Ahora, dentro de lo que les estaba mencionando, el tema de las 4 contrataciones, estaban Espinal, estaba Valois y estaba el delantero, que ahorita justamente se me escapa el nombre, aquí lo tengo anotado, Jefferson Rivas. Bueno, estaban los 3, Rivas, Espinal y Valois en nómina, estaban en cancha. Y bueno, también estaba Bernal Chong, que bueno, ya era parte del equipo, estaba prestado en Llaneros, volvió, no les gustó por allá, lo repatriaron por acá. Bueno, estaban, de hecho, pues, si a Bernal lo encontramos como uno nuevo, estaban 4 nuevos de 5 que había. Entonces, de arranque, ya Camilo Ayala como que daba un golpe de opinión, daba a entender algo distinto, que no iba a ser un técnico que, bueno, no iba a arriesgar, no, por el contrario, aquí arriesgó todo porque el mismo Camilo Ayala en rueda de prensa lo mencionó, Rivas lleva una semana aquí en la ciudad, Valois creo que lleva un poquito más de tiempo, el caso de Espinal creo que también lleva un poco más de tiempo, pero si acaso son jugadores que llevan entre 15, 20, máximo 20 días, no llevan más, y ya desde el vamos los mandó. Y ojo que el Deportivo Pasto hoy tuvo una propuesta interesante porque fue un esquema similar al del semestre pasado, pero no igual. ¿En qué cambiaba? ¿En qué se diferenciaba? Porque listo, los 3 centrales, la línea de 3 está, los 3 centrales de siempre. Cunti, Alarcón y Osa. Ellos estuvieron desde el arranque, como fue el semestre pasado. Jugadores que siempre te aportaban, jugadores que siempre eran importantes en ese sector defensivo. Ahora, ¿qué fue la variante? El Deportivo Pasto del semestre pasado jugaba con laterales, volantes, carrileros, llámenles como quieran, pero eran Castaño y Alba. Estos 2 jugadores son de corte un poco más defensivo, pero que sí te aportaban en la parte ofensiva. Aquí fue todo lo contrario. Los carrileros, porque ahora sí se los puede llamar propiamente carrileros, fueron Espinal y Bernal. A Bernal creo que muchos lo recordamos como un extremo, que desde la parte de arriba, siempre desde arriba, pero no como un lateral, no como un ida y vuelta. Y acá creo que es toda de Camilo Ayala, porque sí, la verdad Bernal en el primer pasaje del partido, en los primeros 20, 25 minutos, o mejor dicho, antes del primer gol del Deportivo Pasto, no se lo miraba tan cómodo, se lo miraba incómodo, se lo miraba errático. A mí personalmente no me estaba gustando el partido de Bernal. Y por el otro lado, Espinal, una de las caras nuevas, muchos nos quedamos con ese perfil de Transfer Market en el cual jugó 19 partidos con Llaneros, no marcó ni un gol y no dio ninguna asistencia. Entonces creo que muchos nos pudimos haber quedado con esa visión de Freddy Espinal, pero dentro de todo cumplió, ya hizo una asistencia más que el semestre pasado, por ejemplo. Entonces, listo, ya desde el arranque Camilo Ayala tenía un equipo similar, pero con una disposición diferente. Pero hay que ser realistas, el equipo de Camilo Ayala o los equipos de Camilo Ayala, lo que hemos visto en los 20 anteriores partidos de liga, más los 4 partidos más de Copa que vienen a sumar 24 partidos, y hoy 25, en los 25 partidos de Camilo Ayala,
nunca ha sido un Deportivo Pasto que destelle o en fútbol, nunca ha sido un Deportivo Pasto vistoso, que uno se siente a ver jugar fútbol, realmente no. Un equipo práctico, un equipo que tira la pelota y que se la resuelvan allá arriba, y un equipo que a veces la pelota quieta, como hoy le vino a resolver el partido. Así que dentro de todo no era un espectáculo futbolístico, pero a ver qué tenía el Tolima. Y por los lados del Tolima, no pasaba nada tampoco. No pasaba absolutamente nada. ¿Y por qué? Porque la lectura que le hizo Camilo Ayala el día de hoy a Lucas González, que por cierto, Lucas González es hijo del Pasto porque nunca le ha ganado, la lectura que le hizo a Lucas González fue muy buena, porque con los carrileros, más que laterales, lo que buscaba era generar la amplitud que en el semestre pasado quizás no tenía porque listo jugaba con extremos, a veces sí, a veces no, generaba esa amplitud, ya tenían los centrales a quien descargar, estos jugadores se proyectaban hacia el ataque, es cierto, aunque en el retroceso les costaba un poco, ahí tiene que tener un poco más de balance Camilo Ayala, porque en momentos donde el Tolima no era profundo o no era un gran equipo, igualmente parecía que quería inquietar. Entonces, la lectura es buena, el planteamiento dentro de todo también fue bueno, pero no había fútbol, no había espectáculo. De hecho, lo primero relevante que tengo aquí anotado en esta hojita es el minuto 24, cuando Joyce Osa remata de media distancia y el balón se va levemente abierto. Por cierto, antes de que se me olvide, antes de que se me escape, qué horrible estaba la cancha de Libertad. Pésima, horrible. De las peores presentaciones del gramado que he visto en mucho tiempo, en muchísimo tiempo. La verdad, un esperpento a la cancha del día de hoy. Y bueno, hay que sumarle la lluvia que ha venido en estos días. Todos los días está llueve y llueve y llueve, pero, uy, no, la verdad, un estado terrible el de la cancha. Ahora sí, volviendo acá. Justamente comento el tema de la cancha porque era algo que pedía el partido teniendo en cuenta las condiciones en cómo estaba la cancha, una cancha pelada, quemada, horrible. Tocaba pegarle de media distancia y ahí justamente el Deportivo Pasto se animó, probó con Osa, pero no encontró el gol. Hay que decir que cuando viene el remate de Osa es cuando mejor en cancha estaba el Tolima. Sí, no era profundo, no era un equipo que le estuviera tirando el arco abajo a Víctor Andrés Cabezas, tampoco estaba haciendo lucir a Víctor, pero era un equipo que se asociaba, tocaba, trataba, merodeaba el área del Deportivo Pasto y el Deportivo Pasto como que no se sacudía. Pero ese remate de Osa hizo que ahora sí, sí se sacuda. Y antes de del gol de Valois, el primer gol, el Deportivo Pasto como que se acordó que en los primeros 5 o 10 minutos estaba abriendo un poco las bandas, estaba buscando a Chong, estaba buscando a Espinal y dijo, a ver, voy a retomar justamente esto. Previo al gol de Valois, bueno, de Balúa, le voy a decir Balúa como había dicho en un video pasado, previo al gol de Balúa, llegó que el francés Valois, llegó un centro que viene producto de abrir las bandas, el centro termina atropellando el mismo arquero a uno de sus defensas, pero bueno, ya se venían mostrando cositas, se venían cositas, como diría un cantante emergente. Y efectivamente se vinieron cositas porque luego esa amplitud que se hizo por el sector derecho se vino a hacer por el sector izquierdo y llegaría justamente la primera anotación del Deportivo Pasto. Sí, algo que se le notaba al Tolima es que era un poco errático a la hora de querer salir jugando. Los equipos de Lucas González hacen 100, 200, 300, 400, 500 toques, tienen la posesión el 70% y suena así, tocan, 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 pero era muy errático a la hora de salir jugando. Y eso lo aprovechó el Deportivo Pasto porque el arquero, que lo tengo también aquí anotado, Gali Balanta, chistoso el nombre Gali, Gali Galeano, Gali Balanta quiso salir jugando, se la tocó, creo que fue a Nieto, Nieto la termina perdiendo a la mitad del campo, la recuperación muy rápida, muy oportuna por parte del Deportivo Pasto para abrir al sector izquierdo, ahí donde estaba Espinal, Espinal tira el buscapiés, porque no es un centro, es como más un pase, aunque se termina desviando en un jugador del Tolima, el balón le termina quedando a Valois, a Balúa, Valois a punta de fuerza le termina ganando a Angulo, nada más nada menos. Recordemos que los centrales del Tolima son dos tanques, son dos camiones ahí, pero Valois a punta de esfuerzo, a punta de físico, le termina ganando el duelo a Angulo y la termina cruzando hacia el segundo palo, nada que hacer para Gali Balanta y 1-0 para el Deportivo Pasto. ¿Sorpresivo? Quizás, pero merecido. ¿Quién sabe? Ya con la ventaja en el marcador que de por sí, hay que decirlo, a mí me tomaba muy por sorpresa, una sorpresa grata, me cayó la boca, aleluya, qué alegría. Bueno, me cayó la boca el Deportivo Pasto. El partido no cambió, la dinámica no cambió. Un Tolima que seguía siendo errático, que parecía que si se animaba, que si asociaba a los que tenía que asociar, podría generar peligro, pero no lo hacía. Y el Deportivo Pasto aguantaba, seguía abriendo las bandas, buscaba sus laterales, pero ya siempre era un Pasto un poco más con confianza, un poco más metidito en el partido. Y creo que era cuestión de tiempo de que llegara el segundo gol, y efectivamente llegó. Era el mejor momento del Deportivo Pasto y al minuto 40, una jugada que ahora sí se va por el sector derecho,
como les mencionaba, los carrileros muy importantes el día de hoy, toda de Camilo Ayala esta. Por el sector derecho, Bernal termina metiendo un pase de la vida nuevamente, no un centro, ojo, un pase de la vida. Y aunque sí, uno de los jugadores del Tolima, uno de los defensas del Tolima, quiso hacer el cierre, termina dejando la pelota ahí, quietica, muertica, en el punto penal, un penal en movimiento, para que Rivas llegue, abra el borde interno, la ponga hacia el palo derecho de Galibalanta, 2-0, y la alegría total en el Estadio de Libertad. Pero aquí creo que había algo que no nos dejaba tan tranquilos, o pues algún sector de la prensa, y creo que algunos hinchas, algo que no nos dejaba tranquilos era justamente los fantasmas del pasado. No olvidemos que el Deportivo Pasto hacía muy buenos primeros tiempos, no olvidemos que el Deportivo Pasto controlaba, administraba una parte del partido, pero se olvidaba de hacer eso justamente en los remates de los partidos. Y aquí listo, todos que como que listo, vamos ganando 2-0, qué bien, qué alegría, vamos Pasto, pero hay que administrar, hay que saber administrar, mejor dicho, porque una cosa es administrar mal y otra cosa es administrar bien. ¿Qué hizo el Pasto? Administrar mal, sí, lo administró mal, pero creo antes de llegar justamente a esa mala administración, hay que hablar como del sentimiento que uno tenía, del pensamiento que uno tenía. Listo, 2-0, el 2-0 es el resultado más engañoso del fútbol, diría el meme de Homero, y bueno, creo que no estábamos equivocados porque definitivamente el 2-0 fue el resultado más engañoso. Hay que decir que a la segunda mitad del Deportivo Pasto siguió con la misma actitud con la que terminó el primer tiempo, pero empezaron a llegar los cambios de Camilo Ayala. Hay que recordar que solo fueron 4 cambios en el segundo tiempo por la lesión de Johan Caicedo. Lastimosamente se nos lesionó el otro volante que teníamos. Tenemos 2 y los 2 los pusimos en cancha y uno ya se lesionó. Así que bueno, aunque Brian Sánchez dentro de todo cumplió. Ojo, entonces el Deportivo Pasto con las 4 variantes que por convicción hizo Camilo Ayala, se desbarató totalmente. Porque yo creo que la idea de Camilo Ayala era buena, era muy buena. Porque ¿qué hizo? Metió a Castaño y metió a Camacho. Camacho es un futbolista que justamente llegó, prácticamente los 4, o mejor dicho, los 4 vieron, las 4 caras nuevas vieron minutos el día de hoy, y Camacho no entró bien. Camacho no entró bien, quiso hacer como esa labor, esa misma función que estaba cumpliendo Bernal, pero no la hizo de la mejor manera. Y metió a Castaño, que dentro de todo uno entendía ese cambio. Adelantaba un poco más a Espinal, dejaba a Castaño ya como tal en marca, pero no terminó de funcionar. Aunque sí, los goles vienen más por el sector derecho que por el sector izquierdo. Es ahí donde desentona Camacho, donde Camacho no hace un muy buen ingreso, y es ahí donde se empieza a desbaratar el equipo. Ya después entró Kevin Rendón y creo que fue, creo no, fue Patrick Preciado, ya entraron estos 2 jugadores. Y a ver, hasta ahí como que bueno, primero hay que ir por partes y hablar del primer gol del Tolima. El primer gol del Tolima nace o se gesta cuando ya están Camacho y Castaño en cancha. Después ya vendría el segundo gol, pero ya vamos a llegar a eso. El primer gol, producto pues de una serie de rebotes del Deportivo Pasto, fiel al estilo del semestre pasado, se arrinconaba atrás, se abroquelaba atrás, estaba muy encerrado, muy metidito en su arco, y es un problema que lo viene arrastrando desde el semestre pasado, y algo que ojalá Camilo Ayala lo sepa corregir en este semestre, porque no en todos los partidos va a aparecer un Kevin Rendón y un Patrick Preciado a pelota quieta para resolverte el partido. Entonces, el Deportivo Pasto no rechazaba, quería salir jugando, como que no, como que sí, como que no, y al final en una asociación de rebotes, en unos malos despejes, terminaría Germán Hurtado cazando un remate que aquí, con todo el cariño que le tengo a Víctor Andrés Cabezas, se lo come. El primer gol del Tolima, sí, muy buena la construcción de la jugada, todo lo que quieran, se lo come Víctor. Se lo come totalmente Víctor Andrés Cabezas, y a ver, por un error es malo sacrificar, ¿no? Es como que si al siguiente partido Víctor no tapa, como que se van a decir, por ese error lo sacó. Es así, es muy diciente cuando el técnico, sobre todo el arquero, lo saca de un partido a otro. Pero ahí está Diego Martínez. Así que ya simplemente habrá que tomar determinaciones. Para mí, en lo personal, Víctor no cerró el semestre anterior de la mejor manera y no abre este semestre de la mejor manera. Pero son arqueros, son rachas, uno entiende la posición, pues desde mi perspectiva, que soy arquero de sintética de los lunes en la noche, pues uno entiende la labor del arquero, a veces es ingrata, quedas muy señalado, quedas muy expuesto siempre que el gol es por tu culpa. Pero hay que afinar un poquito a Víctor, porque si va a ser el arquero titular, no se puede mandar errores que ocasionen esto, porque un gol del Tolima, o sabemos que en un 2-1 siempre el subidón anímico es importante, llega el equipo y puede llegar a empatar, y efectivamente te empató. Ya cuando el Deportes Tolima quiso llegar al empate, evidentemente ya estaban Kevin Rendón y Patrick Preciado en cancha. ¿Qué quiso hacer con estos ingresos?
se entendía. Camacho más adelante, Kevin Rendón haciendo la función de taponamiento por la banda derecha, y Patrick, pues bueno, Patrick delantero por delantero, tampoco hay mucho que explicar ahí. Pero justamente entran estos jugadores y a los 2 minutos, gol del Tolima. Y un gol que, a ver, también nace justamente por ese sector, donde Camacho no estaba respondiendo de muy buena manera y a Kevin no se lo sentía en cancha. Entonces aprovechó muy bien Lucas González, hizo una muy buena lectura en ese lapso, en ese tramo del juego, y bueno, llegó el gol. ¿Qué se puede decir? Un remate fuertísimo, un remate fortísimo por parte de Parra, que termina pegando en el palo, y Nieto de Tastás incluso la termina empujando casi atropellado, pero la termina empujando hacia un arco vacío. Ahí sí no hay responsabilidad de Víctor, ahí pues, no hay mucho que hacer. 2-2, silencio sepulcral en el Estadio Libertad con los 1.500, 2.000 que fueron, a pesar de la lluvia, los 1.000. ¿Cuántos abonos habrán vendido el Deportivo Pasto ahora que me pongo a pensar? ¿Serán unos 100 abonos? ¿Unos 100, 50 abonos? No creo que haya vendido muchos abonos el Deportivo Pasto, porque hoy el estadio casi que lució vacío, aunque al final ya empezó a llegar un poquito más la gente. Pero bueno, el silencio era total, la gente como que el Pasto hizo la misma del semestre pasado. Vinieron los fantasmas del partido contra Junior, vinieron los fantasmas del partido contra el Cali, y listo, es la fecha 1, ¿no? Pero uno es ya después es que empieza a recordar, y si hubiera ganado ese partido, y si hubiera hecho esto, y si hubiera, bueno, y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera. No, aquí no hay supuestos, ya vimos que el semestre pasado, estos errores, esos momentos donde el Pasto no supo cerrar los partidos, le terminaron costando sobre el final y nuevamente volvían esos fantasmas. Aquí ya el Deportivo Pasto con el 2-2 se notó incómodo, quiso buscar el arco rival, pero ya era como más por amor propio, como que por convicción, no tanto por convicción, sino como por necesidad, que se fue en búsqueda del tercer gol y en eso lo aprovechó el Tolima y empezó a juntar bien, se empezaron a juntar los que saben, Lucas González tocó el banco, metió a Rieta, metió a un poco de jugadores que aquí los tengo también anotados, metió a Pérez, a Rieta, a Torres, a Mauricio González, bueno, empezó a tocar con esas variantes, a hacer un Tolima un poco más profundo, un poco de juego más colaborativo, más preciso, y eso hacía que parecía que nos iba a ganar el Tolima, parecía que nos iba a ganar el Tolima, pero dentro de todo, el Pasto se sacudió, volvió a pisar campo rival y encontró una pelota quieta. Encontró una pelota quieta, era idónea para Kevin Rendón, porque si algo sabe Kevin Rendón es con la piernita derecha saber cruzarla, saber ponerla donde hay que ponerla, y la puso donde había que ponerla, porque qué golazo se hizo Patrick Preciado en el cierre del partido. Qué golazo hizo Patrick. Una definición de crack, una definición acrobática, un muy buen centro de Kevin Rendón, y justamente Kevin Rendón le puso la pelota al único que no estaba en fuera de lugar, porque uno va a ver la repetición. Yo me asusté, yo vi la repetición ahí apenas hizo el gol y dije, joder, pucha, se lo van a anular. Cuando dije, ¿quién es el que sale? ¿Quién es el que? No, Patrick sale habilitado, y efectivamente, habían 3 jugadores del Pasto en fuera de lugar, 3 o 2, y el único que estaba habilitado era Patrick, que fue justamente el que participó directamente en la jugada. Así que dentro de todo se rescata un partido que parecía que se habían perdido 2 puntos. No, los 3 puntos se quedaron aquí en casa, se quedaron en el Libertad. Se rompe una racha de 14 años, de 11 años sin debutar con 3 puntos en condición de local, aunque en esa temporada igualmente nos quedamos eliminados. Pero es importante arrancar con pie derecho, dentro de todas las dudas que generaba este equipo con los refuerzos o con el tipo de refuerzos que trajo. Es un golpe importante, es un sacudón importante, viene Millonarios, así que hay mucho por trabajar, hay mucho por corregir, pero dentro de todo este Deportivo Pasto ganó, hizo la tarea, hizo lo que había que hacer, el objetivo sigue siendo el mismo, clasificar. Ahora que ve si al Pasto le alcanza con esto que tiene para clasificar, pero dentro de todo se gestó un muy buen partido, un muy buen primer tiempo, no tanto el segundo tiempo, pero se termina rescatando los 3 puntos y eso es lo que importa. Y bueno, ya que hablé largo y tendido del partido, entremos a detallar uno por uno los rendimientos individuales que tuvo hoy el Deportivo Pasto. Comenzamos con Víctor Andrés Cabezas. La verdad, pues creo que en el micro comentario, no, ni tan micro, ni tan comentario. En el comentario ya lo mencioné, Cabezas no fue seguro en ese primer gol y es ese gol el que le da el subidón anímico al Tolima, así que es directamente responsable del empate del empate transitorio del Deportivo Pasto el día de hoy. Hay que trabajarle, hay que seguirle trabajando a Víctor Andrés, que es un muy buen arquero. Yo confío plenamente en Víctor, pero hay que trabajarle cositas a este arquero. Freddy Espinal, muy bien cuando estuvo en cancha, ya después el tanque de oxígeno no le dio. Creo que el tema de la adaptación va a tocar esperarlo, como siempre ha pasado en el Deportivo Pasto. Hay que esperar a Freddy, viene del llano, justamente, de Llaneros. Viene de Llaneros, viene del llano, hay que esperarlo. El tanque de oxígeno sobre el minuto 70-75 ya no le dio más, estaba reventado, pero en esa labor que hizo de ida y vuelta en ese carril izquierdo, muy bien. Seguimos con Andrés Alarcón,
cumplió. No fue el partido donde haya sido figura, pero dentro de todo cumplió. Joyce Osa también cumplió. Hay que mejorar obviamente esas puntualidades. Por el momento el Deportes Tolima terminaba penetrando líneas del Deportivo Pasto por esos sectores defensivos, pero creo que también ya era producto de ese factor anímico que tenía el partido en aquel momento. Luis Caicedo creo que fue el futbolista más importante o el defensa más importante cuando Tolima se vio mejor en la primera parte, no tanto en la segunda. El Punti, había unas de cal, unas de arena como el semestre pasado, pero dentro de todo era un central que te aportaba bastante experiencia y cuando se lesionó en el remate del campeonato pasado, se sintió. Tenemos a Johan Caicedo que actuó 10, 12 minutos y se lesionó lastimosamente y ojalá la lesión no sea larga porque no tenemos más volantes del estilo de Johan. Felipe Jaramillo también un partido cumplidor, no hizo un partido destellante, pero tampoco hizo un mal partido. Facundo Bonet también se lo sintió mejor en la primera mitad, no tanto en la segunda. Parece que Camilo Ayala lo va a utilizar en esa función de enganche, aunque tiene un enganche ahí, Camilo, tienes un 10 ahí, ponelo a Ritaco, dame el gusto de ver a Ritaco, pero pues no, Camilo Ayala no quiere. Facundo Bonet ya le dijimos, José Bernal también no me gustó tanto el inicio del compromiso, pero ya cuando se fue afianzando hizo cositas interesantes, así que también hay que seguir viendo a José Bernal. Joshan Valois o Joshan Valois para los amigos, muy bien, se debutó con gol, es lo que uno le pide a los jugadores que están en punta, gol, ya hizo más que Castillo, Morínigo, Torres el semestre pasado. Y Jefferson Rivas, el mismo comentario, ya hizo más que Morínigo, Torres, Castillo el semestre pasado. Muy bien por parte de Jefferson Rivas, desaparecido en gran parte del partido, pero cuando la pelotica le quedó ahí para definir, la mandó a guardar. Un delantero en toda la regla. Y ahora, de los que ingresaron, Caicedo, pues por Brian Sánchez, dentro de todo Brian Sánchez cumplió una labor silenciosa, pero muy efectiva. No se lo sentía en campo, pero se sentía justamente su presencia. O sea, no se sentía en cuanto a posesión, a toques, no, pero se sentía la presencia de él porque era un jugador importante, o sea, raspaba, molestaba, no tocaba tanto la pelotica, pero fue muy importante sin ella. Entró Camacho por Benarchón, ya lo mencioné, Camacho entró muy mal, hay que seguirle trabajando a este futbolista, es de los nuevos, hay que darle ese compás de espera, que no tiene que ser todo el semestre, evidentemente, pero hay que darle ese compás de espera porque no fue un gran partido, pero Camacho es un futbolista que en otros equipos la rompió. Castaño por Valois. Castaño, dentro de todo, sí cumplió la función que quería Camilo Ayala, pero ahí queda señalado, no queda como con ese asterisco de entraste y nos empataron. Pero dentro de todo, Castaño cumplió. Entró Kevin Rendón a poner la asistencia únicamente, no se sentía la presencia de Kevin Rendón por ningún lado, pero llegó, puso la asistencia y con eso el Deportivo Pasto se aseguró los 3 puntos. Y entró Preciado y qué decir, entró gol por gol. Rivas hizo gol, salió, entró Patrick Preciado e hizo gol. Nada, una locura lo de Patrick, hay que llevar a este jugador de a poquito de la mano, que no le coman la cabeza tampoco, que no se venga tan arriba, hay que ir pasito a pasito, poco a poco, pero ya 2 goles en Copa y 1 en Liga, 3 goles en, ¿qué vendrían a ser? En 5 partidos, un fuera de serie total de momento, así que ojalá a Patrick Preciado se lo siga llevando como hay que llevarlo y le dé una mano muy, muy importante que necesita este Deportivo Pasto. Y listo, señores, eso fue lo que nos dejó este partido el día de hoy. Ganamos, eso es lo importante, hay muchas, muchas cosas por corregir, pero pues ya Camilo Ayala durante la semana tendrá que ir planificando el partido frente a Millonarios. Por cierto, díganme qué les pareció la nueva camiseta, a mí la verdad me gustó, no ha sido una de las mejores que han sacado en los últimos años, creo que nada le va a ganar a la carnavalera del 2022, pero dentro de todo, está bonita, díganme si quieren un video en el cual hable al respecto de la camiseta. Sería un video cortico, de unos 3, 4 minutos, pero díganme si quieren, con un comentario que vea, quiero un video sobre la camiseta nueva o las camisetas nuevas del Pasto, ahí lo van a tener. Así que todo depende de ustedes. No siendo más, yo me despido. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No se olviden de darle like, suscribirse, síganme en Instagram, en TikTok, en todos los lados. Aquí en pantalla aparecen las redes sociales o en la descripción también las pueden encontrar. Eso ha sido todo por el día de hoy y nos veremos hasta la próxima.